Buenos días, mi nombre es Gustavo Ábalos y en esta oportunidad voy a estarles acompañando en la capacitación de planeamiento didáctico con enfoque por objetivos. Como sabemos, cada inicio de ciclo, los docentes de educación superior, y en este caso cada uno de ustedes, que son parte de nuestra planeta docente, se esfuerzan para realizar la planificación didáctica de la asignatura que impartirán, lo cual requiere dedicación, compromiso, esfuerzo, responsabilidad, pero también se requiere que adquieran conocimientos de los elementos necesarios que en este caso son los que vamos a utilizar para una planificación didáctica que responda a las normativas educativas, pero a la vez a la filosofía institucional. Por eso nosotros como docentes, cada vez que iniciamos un ciclo de estudio, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo vincular su planificación didáctica de manera que responda a lo establecido en el modelo andragógico institucional, a los planes de estudio de la carrera y a los programas de estudio de la asignatura que le han asignado? En este caso vamos a hablar precisamente acerca de cómo hacer esa vinculación, y voy a acompañarles de forma breve en una inducción muy puntual para orientar a preparar una planificación didáctica, en este caso en sintonía del modelo andragógico institucional que ya tiene la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, con los planes de estudio que ya cada carrera tiene establecido y los programas de la asignatura que están en esos planes de estudio. Así que vamos a ver de qué manera los vamos a vincular, considerando que las planificaciones didácticas tienen un carácter holístico, de manera que se requiere que el docente tenga una visión sistémica para elaborar toda esa planificación que responda a estos elementos que acabo de mencionar. Vamos a desarrollar la siguiente temática en esta oportunidad. En primer lugar, vamos a analizar algunas consideraciones previas a la planificación didáctica. Luego, lo que vamos a hacer es enumerar cuáles son los elementos básicos que se necesita tener en una planificación didáctica. Posterior, vamos a enfatizar cuál es el enfoque que tienen las planificaciones didácticas acá en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, y por último vamos a mostrar un ejemplo de cómo elaborar esa planificación didáctica respondiendo a todos esos elementos. Vamos a iniciar entonces considerando el modelo andragógico institucional. Todo docente, ustedes, que cuando el decano le informa que va a impartir cierta asignatura, lo primero que tenemos que tener en mente es el modelo educativo que tiene la universidad. Y en este caso, el modelo educativo es como la representación teórica de la forma de pensar de toda la comunidad académica, cuyos objetivos coinciden directamente con el enfoque de formar valores espirituales y morales en cada uno de los estudiantes, pero también inherente en el contexto filosófico muy particular, tanto de la universidad, y aplicarlo a la sociedad. Entonces, lo que hacemos es que tenemos claro que el modelo andragógico que vamos a utilizar es para nivel superior. En ese sentido, está centrado en el estudiante y con definiciones de criterios andragógicos, es decir, enseñanza a adultos. En este caso, porque nosotros sabemos que estas personas que vienen, que son algunos entre 17, 18 años en adelante y algunos hasta de tercera edad, tienen diferentes conceptos filosóficos, culturales, y ya han adquirido un conocimiento previo. Pero el modelo andragógico que tiene la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios es el siguiente: cognitivo-social, con enfoque por objetivos. ¿Por qué enfatizamos en cognitivo-social? Porque está orientado a vivenciar de forma práctica los conocimientos que el estudiante adquiere, tanto en el salón de clases, pero también en la misma sociedad, poner en práctica esos conocimientos. Además, como responsabilidad del docente, deberá enfocarse a formar profesionales que se conviertan en agentes de cambio social, que sean íntegros y que tengan el conocimiento, las herramientas y capacidades para responder proactivamente a las necesidades actuales, en este caso a las necesidades de su entorno social. Para ello, el enfoque
que se le ha dado a ese modelo andragógico es por objetivos. ¿Por qué por objetivos? Porque nos permite buscar las estrategias para desarrollar la temática establecida en los programas de estudio, pero de forma que nos proyectemos metas claras, objetivos claros, y que a su vez pueda verificarse el cumplimiento o no cumplimiento de esos objetivos a través de evaluaciones destinadas para ese fin. Entonces, lo que hacemos es, tenemos claro cuál es el modelo andragógico, pero luego nosotros tenemos que conocer también el plan de estudio de la carrera. Cada uno de los docentes se le ha asignado una asignatura o una materia, pero enfocada a una carrera específica. Aquí hay representación de 4 facultades y en ese caso el plan de estudio va a diferir en su contenido. Pero todos los planes de estudio, independientemente de cuál sea la carrera, contienen la información de esa carrera específica a la cual usted va a servir, incluyendo los programas de estudio de todas las asignaturas del pensum. Ese plan de estudio es elaborado por uno o varios especialistas que las instituciones de educación superior delegan para ese fin, pero responden específicamente a los criterios básicos para el diseño y evaluación de instrumentos curriculares que el Ministerio de Educación de El Salvador, bajo la Dirección Nacional de Educación Superior, ha establecido. Y en este caso, precisamente, nuestra universidad tiene un enfoque por objetivos. Ahora, lo otro que nosotros consideramos, aparte del modelo andragógico y los planes de estudio, son los programas de la asignatura específicamente que usted va a impartir. Y ese programa de estudio es el que contiene todas las generalidades de la asignatura y sirven para darnos esos recursos, que nosotros conozcamos cuáles son los objetivos que se persiguen al impartir esa asignatura, pero también que nos sirve para nosotros elaborar toda la planificación didáctica, desde los contenidos, la metodología, encontramos ahí las formas o los sistemas de evaluación, las sugerencias metodológicas, esas las encontramos en los programas de estudio. Así que lo último o lo siguiente que nosotros consideramos son las planificaciones didácticas, los elementos de una planificación didáctica. Ya tenemos claro cuál es el modelo andragógico, ya tenemos claro cuál es el plan de estudio y ya conocemos el programa de estudio. Entonces hoy lo que hacemos es elaborar una planificación didáctica y esta es la parte que ya le corresponde a cada uno de los docentes. En la planificación didáctica podemos decir que es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas de trabajo que se van a realizar dentro y fuera del aula, pero de una forma racional, de manera que las actividades y todos los recursos que se han establecido correspondan a cumplir los objetivos que nos hemos trazado desde el inicio. Asimismo, todas las planificaciones didácticas corresponde también a una acción que constituye una guía. Es decir, esa planificación didáctica me sirve como un mapa que me permite ver cuál es el camino que voy a seguir para poder impartir durante todo el ciclo la asignatura. Ahora, dentro de esa planificación didáctica, usted va a tener que establecer los objetivos de cada uno de los contenidos, pero a la vez la metodología que va a utilizar, va a ver los recursos que va a utilizar y la forma en que va a evaluar si el objetivo se cumplió o no se cumplió. A continuación, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo elaborar una planificación didáctica que responda tanto al modelo andragógico, al plan de estudio, a los programas de estudio, pero con un enfoque por objetivos. A cada uno de los docentes se les hizo llegar un modelo de planificación didáctica para que pudieran llenar los espacios en base a cada uno de los programas de estudio que se les ha asignado. En este caso, esa planificación didáctica tiene que tener ciertas generalidades con datos del docente, datos de la asignatura, pero a la vez tiene que tener una descripción de cada uno de los contenidos, los objetivos, las estrategias, las actividades, los recursos y la evaluación que se va a utilizar en toda la jornada de estudio y también en todo el ciclo. Así que lo primero que hacemos para realizar esa planificación es buscar en el programa de estudio que nos han dado
esas generalidades. Ahí vamos a encontrar el nombre de la asignatura, vamos a encontrar el número de ciclo que pertenece a esa asignatura, vamos a encontrar la facultad a la que pertenece esa asignatura, de manera que eso lo trasladamos ya al cuadro que se nos ha dado de planificación didáctica, donde ponemos el nombre de la carrera, el nombre de la asignatura, el ciclo en el que se imparte esa asignatura, el nombre del catedrático, que en este caso son datos personales de cada uno de ustedes, el teléfono donde el estudiante puede ponerse en contacto para poder despejar cualquier duda o inquietud que tenga relacionado a la asignatura, y un correo electrónico. Luego vamos nuevamente al programa de estudios para poder ver cuál es la descripción, en qué consiste la asignatura. Y eso lo único que hacemos es trasladarlo a la planificación didáctica, lo copiamos y lo llevamos a la planificación didáctica, así como los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. Eso ya lo transcribimos en la planificación didáctica y ya queda establecido las generalidades de toda la asignatura, donde están lo del docente y dicha asignatura. Así que volvemos nuevamente al programa de estudio, y ahí vemos que el programa de estudio, aparte de describir la asignatura y dar los objetivos de esa asignatura, también divide la asignatura por unidades. Esa unidad tiene un nombre y además tiene un objetivo específico de esa unidad. Aparte de los contenidos, ahí te presenta los contenidos por unidad. Esos datos son los que vamos a tomar para poder ir completando los espacios ya de la planificación didáctica. Pero es de recordar también que hay que utilizar o verificar el calendario académico, porque ahí vamos a ver desde qué día hasta qué fecha comprende ese periodo. En este caso el periodo va a comprender del inicio de la asignatura hasta el primer parcial, y ahí llenamos el nombre de la unidad y el objetivo. Es declarar que como normativa institucional, cada docente debe incluir en la primera jornada de estudio las siguientes acciones. Primero, tiene que dar la bienvenida, motivando al estudiante para poder realizar de la mejor manera su estudio y la facilidad que puede tener y la accesibilidad con el docente. Pero también conocer los nombres e inquietudes que tengan los compañeros y el mismo docente. Explica también el ideario institucional, explica la planificación didáctica y establece también las normas de convivencia áulicas. Todo eso en la primera jornada de clase. Es así como ya en el cuadro de planificación tiene que estar establecido cada uno de esos elementos. Y también buscar la estrategia de cómo va a dar a conocer tal vez los datos personales, lo que va a hacer el docente, lo que va a hacer el estudiante y los recursos que pueda utilizar. En este caso ya solo esa primera jornada ya tiene elementos en la planificación didáctica que usted previamente ha seleccionado para poder llevar a cabo ese rol previo a las clases presenciales. Luego, como ya tenemos el contenido de la asignatura, eso lo transcribimos en la planificación didáctica, y aquí voy a dar un ejemplo de cómo podemos crear, cómo podemos establecer cada uno de los criterios o los elementos que una planificación didáctica tiene. Lo único que nos da el programa de estudio es el contenido. Entonces ese lo transcribimos en nuestra planificación didáctica, porque el siguiente paso es llenar los espacios. Pero eso ya no lo vamos a encontrar en la planificación, en el programa de estudio, sino que va a depender de la habilidad, del conocimiento, de la pericia que tenga el docente. Entonces, ya conociendo el contenido, establece el objetivo que persigue al dar ese contenido. Y ahí, por ejemplo, tenemos el tema 1 que me da el programa de estudios, argumentos que comprueban la existencia de Dios, por ejemplo. Entonces, yo establezco un objetivo de ese contenido, que es que los estudiantes, en este caso, conocer los diferentes argumentos que comprueban la existencia de Dios, y ese objetivo lo establezco ahí, porque me permite después, ya teniendo el contenido y el objetivo, buscar las que voy a utilizar, esas tres estrategias metodológicas para realizar la clase. Yo he decidido, en este caso, que ese tema yo voy a utilizar la metodología de clase expositiva. Voy a tener una presentación en PowerPoint, vamos a analizar un video donde lo vamos a discutir, vamos a hacer una discusión analítica del video.
Vamos a trabajar también en grupos, los estudiantes, y al final vamos a realizar un cuestionario. Esa es la metodología que yo he establecido para ese tema. Entonces, en el siguiente cuadro, lo único que hacemos es simplemente enumerar lo que va a hacer el docente y el estudiante. Por ejemplo, el docente en esa hora clase para ese tema y para lograr ese objetivo, lo que va a hacer es exponer la temática correspondiente, va a presentar el video, va a fomentar la discusión, va a realizar y responder preguntas que puedan tener los estudiantes acerca del tema y va a entregar los materiales que van a utilizar en este caso los estudiantes para realizar un cuadro comparativo y un cuestionario. Ahora, el estudiante lo que va a hacer es escuchar, va a participar activamente en el desarrollo de la temática, pero también va a comentar y va a dar conclusiones acerca de los videos y va a organizar y analizar también los materiales que se le haga llegar para realizar un cuadro comparativo en su grupo, pero al final va a responder un cuestionario que es individual. Eso es lo que yo he decidido que vamos a hacer para analizar el tema y para lograr el objetivo. Lo otro que pensamos es en los recursos que vamos a utilizar. Para eso, yo tengo que pensar qué es lo que voy a necesitar en el salón de clases para que ese objetivo, ese tema, esas estrategias y lo que va a hacer el docente y el estudiante se lleve a cabo sin ningún problema. En este caso, he decidido que los recursos didácticos que voy a utilizar es una computadora, un proyector, unas bocinas, el dossier de trabajo grupal, donde va a estar la información de la temática para que ellos puedan al final hacer un cuadro comparativo, y una copia que yo les voy a entregar de un pequeño cuestionario. Entonces, esos son los recursos didácticos que he decidido para ese tema. Al final, quiero aclarar que con respecto a la evaluación, los docentes tienen que saber que existen diferentes tipos de evaluaciones. Y las evaluaciones, aquí me gustaría simplemente tener algo así claro, que hay diferentes criterios para poder evaluar. Está, por ejemplo, en el caso de criterios según la finalidad, hay evaluaciones diagnósticas, donde se da al principio del proceso de aprendizaje. O pueden ser evaluaciones formativas, que son parte de prácticas habitual del docente, donde decide las actividades que contribuyen a la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hay evaluaciones sumativas, que en este caso permite constatar el cumplimiento de nuestros objetivos. En este proceso también hay que reconocer que los criterios de evaluación pueden ser también involucrados, pueden haber autoevaluaciones donde los estudiantes evalúan su propio aprendizaje, pero pueden haber coevaluaciones donde el estudiante evalúa el desempeño de sus compañeros. Además pueden haber heteroevaluaciones. Las heteroevaluaciones, los docentes y otras personas evalúan a los estudiantes. Entonces, el docente, ustedes como bien saben, hay diferentes técnicas de evaluación. Están las técnicas de evaluaciones basadas en observación, donde pueden haber listas de cotejo, escalas de calificación o rango, rúbricas. Pero también pueden haber técnicas basadas en la evaluación del desempeño, donde están ahí las presentaciones orales, trabajos académicos, los portafolios, diarios de clase, diarios reflexivos, etc. Así que cada uno de esos elementos que ustedes conocen de evaluación es lo que nos va a permitir nosotros evaluar el contenido que hemos desarrollado en la clase y analizar si el objetivo que nos trazamos con la estrategia que utilizamos se logró o si hubieron deficiencias. En este caso, yo he decidido que para evaluar el contenido y ver si el objetivo se logró, voy a utilizar el cuadro comparativo y la entrega de cuestionario. Entonces, eso es en síntesis lo que vamos a ir revelando por cada uno de los contenidos. Este es un ejemplo de un contenido y el mismo modelo es el que se sigue para evaluar todo el resto de los contenidos para nuestra planificación didáctica de una asignatura en cada uno de los 3 periodos que comprende el ciclo de estudio.